Considerando el estado de cosas del mundo y de la Argentina, la agenda nuestra de todos los días nos remite a un país hablado, ¿viste? Se habla todo el tiempo. Declaracionismo total, empezando por el hecho de que ayer el propio cardenal Poli entró en esta variante de hablar cosas que no tienen mayor sentido ni fundamento y que después son sujetas a interpretaciones sesudas, ¿no? Sí. El cardenal Poli convocó a los argentinos a no repetir crueles enfrentamientos, ¿no? Vaya uno saber a qué se refería el cardenal Mario Poli, pero para muchos observadores aludió a la feroz interna que vive el oficialismo, ¿no? Así es, efectivo. Bueno, sí. No sé a qué se refiere con crueles enfrentamientos, pero bueno, esto habla también de una iglesia politizada, claro, que utiliza el Te Deum. O sea, el Te Deum se ha vuelto una situación de tensión política entre el cardenal que le toca ofrecer un discurso o una homilía y el presidente que le toca escucharla, ¿no? De Alfonsín para acá ha sido así. Hay presidentes que no han ido, otros que van y tienen miedo. Leía comentarios ayer en internet de observadores políticos respecto del alivio que generó al gobierno el hecho de que el cardenal Poli no haya hecho referencia a la pobreza, por ejemplo, o no sé qué cosa, pero habló de crueles enfrentamientos. No sabemos bien a cuál de estos tantos crueles enfrentamientos a que se referiría, pero eso fue lo que dijo. O sea, una pérdida de tiempo, digamos, ¿no? El presidente, dicen, aprovechó este locro patriótico para proponer la unidad con la señora Kirchner, pero hoy conversamos largamente con el periodista Sebastián D'Apelo de La Nación, que escribe un artículo extraordinario respecto de estas presiones internas que actúan sobre el presidente para que sume a la señora Kirchner y a Sergio Massa a una mesa de gestión, ¿no? Claro. Bueno, la opinión de Santiago D'Apelo, su análisis es que eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Que el presidente se ha llevado aquí una victoria que yo lo agrego, tiene carácter un poco pírrico, porque finalmente el presidente ha logrado que aparentemente se detenga la embestida contra Martín Guzmán y ha conseguido una victoria, que no lo lleva a ningún lado, ¿no? Pero es una victoria al fin, ¿verdad? Y además me parece que, digamos, lo que corresponde es la unidad de los argentinos. En todo caso, el presidente tiene que estar ocupado en la unidad de los argentinos. Bueno, el presidente, ya lo hemos dicho, se ha convertido en el jefe de una facción dentro de otra facción, y su rol como presidente está muy desdibujado, porque está muy enfocado en gestos también que hay que andar descifrando, ¿no? Ayer trataban de descifrar algunos periodistas con bastante criterio por qué razón el presidente se había puesto la banda, ¿no? Por lo general, el presidente, todos los presidentes cuando caminan desde la Casa Rosada a la catedral, lo hacen rodeado de sus ministros y con la banda y el bastón. Entonces, ¿por qué no se puso la banda y el bastón? ¿Porque se olvidó? ¿O porque no estaba a mano? ¿O porque la perdió? ¿O porque fue un mensaje a la señora Kirchner, ¿no? Que había hecho referencia, ¿se acuerdan? A la banda y el bastón. O sea, toda una cosa de un infantilismo inútil, todo hablado y sin ninguna solución práctica. En cualquier caso, el presidente ayer volvió a presentarse públicamente como el, digamos, jefe, si cabe la palabra, de una muy pequeña facción que le habla a la otra facción de su coalición. En ningún caso se lo ve al presidente asumiendo el rol de presidente de una nación, ¿no es cierto? Dicho esto, ocurrió este episodio bastante, triste, ¿no es cierto?, de el presidente cantando, que a mí me recordó mucho a Vudú, a Macri, que también han incursionado en el arte callejero, que a mí me parece muy simpático, pero que muestra esta propensión al ridículo que hay muchas veces en la vida pública argentina. Recordamos a la señora Kirchner bailando sobre los cadáveres de aquel día tremendo, ¿no es cierto?, de donde hubo una rebelión policial en Córdoba y demás, y ella apareció bailando en la Plaza de Mayo, ¿no? Exactamente. Una escena muy parecida a la de Vudú cantando con la mancha de Rolando, o de Macri bailando a Gilda el día que parecía Kennedy. ¿Se acuerdan de aquel día de Macri, ¿no? Sí, que salió del Congreso y fue en un auto blanco con su esposa hasta la Casa Rosada, parecía Kennedy, ¿no es cierto? Claro. Y llegó y chau, empezó a cantar y ahí Kennedy nunca más. Bueno, dicho esto, el presidente ayer también ha mostrado esta propensión al ridículo
que podría bien hacerlo en privado, digamos, como hacemos todos los que nos gusta el arte, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, dicho esto, recordamos que el Sergio Berni había dicho antes de ayer que el que trajo al borracho que se lo lleve, mostrando niveles muy altos de descomposición y de deterioro de la vida pública argentina, ¿no? Antes de esta frase de Berni, Alberto Fernández había dicho que a veces siento que soy el único que quiere sembrar esperanza, y obviamente eso puede ocurrir porque no está claro, al menos para todos los argentinos normales, a qué nos convoca el presidente Fernández. ¿A qué nos convoca? Y además un modelo inflacionario. ¿Cuál es su idea? Es decir, ¿a qué nos está convocando? ¿No? ¿A qué idea? ¿A qué motivación está convocando el presidente a los argentinos? Por ahora. Bueno, muy importante lo de Martín Melo de esta mañana. Otra vez un país complicado con el gasoil. El gasoil en la Argentina, el 25% es importado. El gobierno hace que las compañías petroleras importen gasoil a pérdida. Eso tiene un límite, porque un día van a dejar de importar porque ya no van a poder perder maguita. Y en el norte de la Argentina hay problemas para conseguir gasoil. 24 horas después de anunciar un acuerdo que le van a dar dólares a las petroleras. Vos fíjate que no hay ni gasoil. Exactamente. Va a haber dólares. Bueno, hoy los pronósticos que ofrece el diario Clarín de varios economistas respecto a la inflación de este año 2022 se acercan ya al 80%, estábamos en el 60%, así que hemos subido 20% el pronóstico en los últimos 20 días. Las malas noticias se dicen de a poco, Marcelo. Claro, exactamente. Bueno, y hoy asume como secretario de Comercio, en reemplazo de Roberto Feletti, el señor Guillermo Hang, que ofrece lo mismo de Feletti, digamos, ¿no? Controles de precios, acuerdos, controles de costos, solo que cambió de área, en vez de estar en el área de Culfas, está en el área de Guzmán. Distintos músicos con la misma partitura. Claro, sí. La inflación no se entera mucho de esos cambios y no creo que este sea un problema mayor para los argentinos, ¿no? Bueno, muy importante el comentario de ayer de Willy respecto de la cuestión de los impuestos en la ciudad de Buenos Aires, siendo que aparece un comentario de ayer en Infobae muy interesante, con una gran queja de parte de los contadores por este formulario de la AFIP que obliga a los porteños a pagar 4 veces más de impuestos de bienes personales por sus inmuebles, ¿no? Nos olvidamos de preguntárselo al jefe de gobierno porteño, porque hay un argumento de la ciudad de Buenos Aires en contra de esto. A mí lo que llama la atención es que la fuerte queja sea por ahora de los contadores y no de los contribuyentes. Claro, ¿no? Los contribuyentes contra quién, los contribuyentes contra quién van, contra los contadores. Correcto. Sí. Bueno, ya lo comentó Willy, recordamos que el viernes el dólar cerró a 208 pesos. El martes, sí, señor. Perdón, el martes, hoy es jueves, así que hoy abre a 208, habrá que ver cómo sigue, y que antes del feriado del 25 de mayo el gobierno convocó a las empresas petroleras con un formato similar a aquel que inventó Kicillof para convencer a la compañía Chevron de invertir en Vaca Muerta, asunto que quedó por supuesto en la nada. Pero Kicillof por lo menos tenía los dólares. Claro, exactamente. Estos ni siquiera tienen los dólares. El gobierno ha propuesto una flexibilización del cepo para atraer inversiones. Si el criterio es correcto, el de flexibilizar el cepo para atraer inversiones, debería ser aplicado al resto de la economía, no solamente a un sector, ¿no? Pero bueno, esta es una película también repetida. Recordamos que en este contexto el gobierno anunció la semana pasada, al principio de la semana, estos nuevos billetes que a este ritmo que hoy sugiere Clarín que va a ir la inflación, en 6 meses van a valer un 50% menos de lo que valen antes de ser efectivamente impresos. Vamos a anotar un nuevo récord, que es que cuando los billetes salgan a la calle, ya no van a tener valor, digamos. Bueno, obviamente que sigue siendo un tema muy irritante para los argentinos el asunto del Olivos Gate y cómo el caso fue cerrado, ¿no? Sigue siendo noticia porque hay abogados que intervienen y acá todo el mundo aprovecha además para meterse en el asunto. Hay un conjunto de abogados, unos tipos bastante oscuros, que están ahora denunciando al juez, el señor Lino Mirabelli, que fue el que convalidó esta idea de que pagando el presidente podía zafar del asunto, bajo el argumento de que el presidente es presidente eventualmente, a veces. Y que en ese momento no era el presidente. Y por lo que dijo ayer el presidente Macri, hablando con Viviana Canosa en la televisión, es el mismo juez el que lo zafó a Alberto Fernández, es el mismo juez que creo que lo procesó a Macri por el tema de los abrojos y una reunión en los abrojos. Mirá vos. Okay.
Bueno, ayer apareció, Juan, un informe de 37 páginas, según lo que pude escuchar, sí, aunque no lo vi, de la oficina del primer ministro británico, contando, sí, el espectáculo deplorable que ocurría dentro de la famosa residencia de Downing Street, ahí en el centro de Londres, con las fiestas que hacía Boris Johnson, ¿no? Sí, la descripción de la persona que tuvo que escribir el informe es una cosa... Sí. Se habla de botón de pánico disparado, estos que hay en digamos, en las paredes. ¿Por qué? Porque estaban borrachos y tocaron, alguien le tocó. Una máquina de karaoke, parece que le gusta cantar a alguien, y obviamente funcionarios que decían que como estaba justamente el primer ministro y algunos funcionarios muy cercanos, el canciller y el secretario privado, convalidaba que si el jefe está, el resto puede estar de fiesta. Y después se vieron por todo, digamos, el Palacio de Gobierno, las botellas vacías al otro día, lo que, bueno, despertó un escándalo. De hecho, ya te digo que dentro de un ratito van a llamar en Argentina Juan Domingo Johnson. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se viene la discusión de para paliar y tapar esto, se va a aprobar seguramente algo que no querían los conservadores, lo estaban rechazando, es el impuesto a las ganancias imprevistas, Marcelo, que parece que la van a aprobar en el día de hoy los conservadores, que para tapar este escándalo. Sí. Si se prueba que el primer ministro Johnson mintió al Parlamento, está frito, ¿no? Sí, no, directamente. Lo que pasa es que él dice que hasta que no llegó a las fiestas no se dio cuenta que era una fiesta, entonces que no mintió al Parlamento. Se encontró con la fiesta. Claro, la puerta sorpresa, era una fiesta sorpresa. La señora, en mi casa. Que él no entendía y que después se dio cuenta que había sido una fiesta. Claro. Y bueno, fue parecido a lo que dijo el presidente Fernández. Los casos son similares, ¿no? Claro. Sí, son bastante similares. Lo único que acá no hubo un proceso judicial, hubo una investigación policial simplemente. Claro, y se lo puede echar porque le mintió al Parlamento. Y al Parlamento británico, por lo menos, no se le miente, no se le mentiría. Veremos si lo echan o no. Pero bueno, los conservadores. El carácter impresentable del señor Johnson fue comentado por quien les habla en muchas oportunidades durante los últimos por lo menos 3 años. Yo me acuerdo de haber transmitido para Radio Mitre desde Londres, estaba yo en Londres cuando finalmente él fue votado en el Parlamento británico como primer ministro, y a partir de ahí yo tuve una impresión de él muy triste, ¿no es cierto? Un personaje de un tipo muy educado, ¿no? Porque es un tipo que ¿cómo se llama? Que bueno, tiene una formación académica importante y que venía de la prensa amarilla británica, ¿no? Así es. Un gran fabulador, ¿no? De la prensa amarilla británica, ¿no? El otro problema es que los conservadores no tienen sucesor. El sucesor era Rishi Sunak, que era su canciller, que estuvo también en las fiestas y que no puede explicar cuestiones impositivas de su mujer, por lo cual hay que quedarse con Boris Johnson. Así anda el mundo. Bueno, volvemos a la Argentina, porque es noticia otro personaje que no pasa por su mejor momento en la opinión pública, es Ginés González García, que aparece en las noticias como consecuencia de haber sido convocado a liderar un grupo que analiza una reforma del sistema de salud, ¿no? Lo interesante del caso es que esta reforma, que aparentemente busca el presidente Fernández, tiene el propósito de desactivar una reforma peor que promueve la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Que es la estatización total del sistema. Así que las crónicas de los últimos días, la ponemos hoy en el resumen, es que reaparece el controvertido Ginés González García con un plan de salud, una reforma del sistema de salud que pretende contraponerse a una reforma, ponerle que peor que la que el propio Ginés está estudiando. Ahora, yo digo, ¿no? En Argentina hay muchos sanitaristas muy buenos. Sin duda. ¿No? Muy buenos, ¿no? Hemos tenido una exhibición de ellos durante la pandemia, ha habido gente con mucho criterio, gente muy creíble, gente importante, ¿no? Con independencia de su ideología o de si eran más o menos amigos del gobierno. ¿Hacía falta llamarlos Ginés González García para esto? No, y además, perdón Marcelo, en todas las encuestas, la cuestión de la salud está en el puesto número 7-8. Es decir,
la gente está preocupada por la inflación, por la inseguridad, por la corrupción. No está, digamos, la salud funciona dentro de todo bastante bien, digamos, como para tener, ¿no? Que meterse justamente a discutir en algo que hemos visto en la pandemia incluso, que más o menos funciona, a pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Bueno, y finalmente un par de temas judiciales que completan la agenda argentina. Vamos a ver la agenda internacional. Hoy Lucía Salinas en Clarín entrevista a la ex fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, que logró la condena con su trabajo inicial en la causa, la condena al exgobernador Uribarri de la provincia de Entre Ríos, que permanece aún hoy como embajador argentino en Israel, y dice que su destitución es un mensaje para que no se investigue la corrupción, lo cual estamos todos bastante de acuerdo. Y en este contexto aparecen los gobernadores peronistas aprovechando la volada, como siempre, proponiendo la creación de una Corte Suprema de Justicia que sustituya a la actual y que tenga un carácter federal, ¿no? Esto es que los gobernadores pongan a sus delegados en la corte de 30 miembros, y esto aparentemente tuvo una cierta convalidación por parte del presidente Fernández, que había postulado en su oportunidad que bajo ningún punto de vista iba a modificar o intentar modificar por lo menos la composición de la Corte. Así que bueno, esto es un poco el estado de cosas de un país en el que se habla mucho con frases que uno tiene que andar descifrando, y que incluyen al presidente Fernández, al monseñor Poli y al resto de la vida pública argentina. Ya venimos, nos queda un repaso de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en China y por supuesto en Ucrania. Ya venimos. Bueno, Marcelo, los mercados están para arriba en el arranque, 0,5, 0,8 arriba las bolsas en Nueva York. Buena noticia ayer para Axel Kicillof en materia política. Sí. Fue nombrado finalmente Federico Tea, que era secretario general de la Gobernación, en el Tribunal de Cuentas, en un acuerdo político en la legislatura porteña que generó mucho ruido, porque bueno, fue un acuerdo entre Kicillof, el kirchnerismo, y también sectores del PRO y la oposición. Se completaron cargos en el Tribunal de Cuentas, en el directorio del Banco Provincia, en la Defensoría del Pueblo. Renunció de un portazo Joaquín de la Torre, que me gustó la frase que dijo, acá, otra que halcones y palomas, parecemos todos pavos reales. Me gustó. Un abrazo a Joaquín de la Torre. Sí, señor, gracias, Willy. Bueno, Nico, contanos un poquito más de los que temas barra bravas y demás, y yo termino con mi comentario. Vamos. Bien, una locura lo que se está viviendo con el tema de barras bravas. A ver, para que se entienda un poquitito. Hoy juega Boca frente al Deportivo Cali de Colombia. Algunos barras hinchas del Deportivo Cali están en la Argentina desde la última semana. Robaron, primero con la intención de, tirando el discurso que iban a conocer la cancha de Racing, se filtraron de manera inexplicable, robaron una bandera de la hinchada o la barra de Racing. Los de Racing los están buscando. Y ayer se vivió una situación tremenda en el tren Roca, en la estación Herli, cuando los hinchas de Racing, alertados de la situación de la presencia de los simpatizantes del Deportivo Cali, entraron con navajas, con cuchillos, a dos los acuchillaron, quedaron heridos. Ante la presencia, por supuesto, del público, amenazaron esos mismos barras de Racing al maquinista. Una situación realmente tensa. Más tarde la policía de la ciudad detuvo a simpatizantes del Deportivo Cali. Hoy se va a reforzar el operativo en la salida del plantel del Deportivo Cali rumbo a la Bombonera, porque hay amenazas de la barra de Racing de no permitir la salida del plantel colombiano. Una locura. Paralelamente, problemas con una de las facciones de la barra de Independiente antes del partido que jugó ayer, el Rojo, por la Copa Sudamericana, la facción liderada por Bebote Álvarez. Incidentes con la policía de la provincia, cerca de 170 detenidos. En este momento solamente quedan 16. De ese total, 16 detenidos que, por supuesto, según lo que nos informan desde Aprevide en la provincia de Buenos Aires, no van a tener la posibilidad de ingresar a los estadios en los próximos meses. Así que un momento bastante convulsionado, una vez más con la participación de los barras bravas. Muchísimas gracias, Nico. Bueno, mientras Vladimir Putin sigue aplastando ucranianos, ciudades, pueblos, puertos, personas, colegios, niños, y extorsionando prácticamente al mundo entero, cerrando los puertos para evitar la exportación de granos y poner al mundo al borde de una crisis alimentaria, empiezan a discutirse asuntos muy de fondo, ¿no?
que nos enfrentan a estos típicos dilemas de la humanidad respecto de lo que nos conviene y lo que debemos hacer, ¿no? Son debates realmente muy, muy complejos, donde hoy intervienen diversos personajes, entre ellos George Soros, Henry Kissinger, el presidente Erdogan de Turquía. Bueno, Juan, que ha descrito esta mañana una situación complicada en Europa, porque Europa empieza a mirar qué es lo que le conviene, ¿no? Frente a lo que viene, ¿no? Que es una crisis energética y eventualmente alimentaria, poniendo al mundo en recesión. Entonces, ¿cuánto finalmente les importa, nos importa Ucrania en un contexto de semejante situación? Así que lo invito a Juan a compartir conmigo un comentario sobre el tema. En primer lugar, me quiero referir al presidente de Turquía, Recep Erdogan, que está aprovechando su papel en la OTAN para sacar una ventaja interna. Está bien, yo entiendo, la política es así, es una inmundicia, pero es lo que está ocurriendo en este momento. El presidente de Turquía está supeditando el ingreso de Suecia y Finlandia, que están agarrándose la cabeza frente al despliegue militar de Vladimir Putin, supeditando la entrada de estos dos países a la OTAN bajo un argumento que le conviene a él, que es que Suecia deje de proteger, ayudar, financiar o lo que sea que esté ocurriendo con la comunidad kurda, ¿no es cierto? Mi opinión personal es que el mundo le debe un homenaje a la comunidad kurda, y sobre todo las mujeres kurdas, que son los que han luchado en el frente de combate contra ISIS. Claro. Las historias de las mujeres kurdas son absolutamente extraordinarias en el frente de combate prácticamente en Irak, para que los ISIS no las violen, las asesinen, las destripen y las dejen tiradas en el desierto. Entonces este tipo, Erdogan, está ahora sometiendo o supeditando la entrada de Suecia y Finlandia para que se defiendan de los rusos a que Suecia condene a los kurdos. Es cierto que habrá algunos kurdos que habrán actuado en el plano del terrorismo. De hecho, hay uno de los líderes kurdos que tiene cadena perpetua en Turquía bajo el cargo de terrorismo, pero a mí me parece que acá estamos entrando en esa zona muy complicada entre los intereses de los países y los principios morales, ¿no es cierto? Y a mí me llama la atención que Turquía pueda detener este proceso, ¿no? Perjudicando la seguridad de toda Europa, ¿no es cierto? Del mundo, por una conveniencia política, ¿no? Es estratégico hoy la defensa del mar Báltico, ¿no? De toda la zona, por lo cual el impedimento por parte de Erdogan, que hoy va a tratar de cambiar o por lo menos intentar llevarlo a la negociación Emmanuel Macron en una charla bilateral, bueno, es hoy un obstáculo de toda Europa o todo Occidente. A mí me parece, siendo por ahí un poco principista, digamos, ¿no?, que toda persona que ponga obstáculos a la seguridad de Europa está a favor de Putin y de su masacre sobre Ucrania. Punto, chao. Si yo lo veo de esa manera. Entonces me parece que el presidente Erdogan está cayendo, como era previsible, en esta dramática situación. El pueblo kurdo fue traicionado por el mundo entero, desde 1920 hasta Trump no hubo un solo país que no haya traicionado a los kurdos, a los que han usado para detener, en todo caso, en última instancia, a los tipos de ISIS. En una época tuvieron un problema muy grave con los armenios también, ¿no? Hubo en su momento grandes enfrentamientos. Sí, obviamente, por supuesto, hace muchos años, ¿no? Pero los armenios no los quieren a los sin kurdos. Entrar en detalles, pero bueno, como es Europa. La comunidad kurda, al menos algún sector de la comunidad kurda merece un homenaje del mundo entero. Bueno, es cierto que yo tengo una propensión a la defensa de las causas perdidas, y esto por supuesto no va a ocurrir, pero me parece que lo que está así, y las mujeres kurdas especialmente deben ser homenajeadas en el mundo entero, pero ciertamente esto no va a pasar, y me parece que lo que está haciendo Turquía es de una inmoralidad repugnante. Segundo asunto, da la impresión de que hubiese, aunque no lo haga de manera directa, un debate entre dos posiciones presentadas por dos tipos muy importantes. Uno se llama George Soros y otro se llama Henry Kissinger. George Soros ha dicho, en el mismo foro en el que habló Kissinger, en el foro de Davos, que
puede que estemos en presencia del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, cuando hay una guerra mundial, bueno, se sabe que empezó tiempo después, ¿no? Claro. O sea, no es que un tipo dice, che, en este momento a las 10 menos 10 de la mañana de hoy, 26 de mayo, estamos en la Tercera Guerra Mundial. No, eso ocurre después, ¿no? Para que el mundo entienda que había entrado en la Segunda Guerra Mundial, pasó más de un año, ¿no es cierto? Pasó más de un año hasta que el mundo entendió que lo que estaba pasando era lo que estaba pasando. Entonces George Soros, me parece que adelantándose a lo que puede ocurrir, dijo, bueno, a ver, ojo, que esto podría ser el principio de la Tercera Guerra Mundial y que la civilización podría no sobrevivir a semejante cosa. La posición contra, y entonces pide obviamente actuar en consecuencia, ¿no? Si está haciendo semejante diagnóstico, lo que un tipo de la envergadura de George Soros está diciendo, che, guarda, que hay que actuar en consecuencia, porque este tipo está poniendo al mundo entero en un debate por su supervivencia. O sea, no es una cuestión menor. No estamos hablando del puerto de Sebastopol, ¿no? O de Crimea. Estamos hablando estamos hablando de una guerra nuclear, ¿no es cierto? Bueno, eventualmente. Del otro lado apareció en el mismo foro, un rato después, Henry Kissinger, planteando que a Occidente no le conviene derrotar a Rusia y que debe comenzarse una negociación y que Ucrania debiera ceder, dijo textualmente, algún territorio para alcanzar la paz, y dice, de no haber negociaciones, bueno, puede ocurrir un desastre, ¿no? La Tercera Guerra Mundial. Dijo, pueden crearse, dijo textualmente, revueltas, él usó esa palabra, y tensiones que no serán fáciles de superar, ¿no? Bueno, recordamos que Henry Kissinger era alemán, bueno, es alemán, ¿no sabían eso? Sí, claro. Él nació en Baviera, en Alemania, en 1923. Bueno, creo que debe haber sido el primer funcionario de alto nivel norteamericano que no nació en Estados Unidos. Nunca perdió el acento tampoco. Exactamente, que él tiene una voz, bueno, tenía una voz dramáticamente penetrante. Escribió unos libros monumentales, directamente monumentales, sobre política exterior, sobre todo sus propias memorias. Sí. Y ha sido un tipo, obviamente, siempre inclinado a la negociación, ¿no? De hecho, fue lo que hizo en Vietnam, ¿no? Él fue el que finalmente negoció el final de la guerra de Vietnam. Él fue quien negoció una distensión, se llamaba así, entre Rusia y Estados Unidos y entre China y Estados Unidos. Se lo llamamos distensión, esa palabra creo que proviene inclusive de la política exterior ejercida por Henry Kissinger en la época de Nixon y de Gerald Ford. Y es un tipo muy pragmático y muy vinculado a esto que se llamó la realpolitik, ¿no? Entonces, seamos realistas, seamos prácticos. Y de gran influencia en el Departamento de Estado toda la vida, ¿no? Hoy vive en Nueva York, tiene un par de consultoras que le vende cosas a los gobiernos. De hecho, creo que la última vez que trabajó para el gobierno americano fue con Bush, ¿no? Con las Torres Gemelas, ¿no? Que creo que fue contratado por un tiempito como asesor del presidente Bush en su momento, qué sé yo. Lo cierto está en que, bueno, del lado del pasivo de Kissinger hay mucha gente que lo objeta y lo critica por su relación con América Latina en la época de la dictadura militar. El Plan Cóndor se lo adjudican a Kissinger, la relación con Pinochet, con la Argentina, bueno, lo que sea. Estaba Cuba del otro lado. Exactamente. Bueno, lo que plantea Kissinger presenta dos inconvenientes. El primero es que Kissinger estaría proponiendo finalmente lo que denunció Zelensky en el propio foro de Davos. Es decir, claro, fue muy importante lo que pasó en Davos, porque ahí habló Soros, ahí habló Kissinger, ahí habló Zelensky, ¿no? Zelensky dijo, bueno, lo que dice Kissinger sería convalidar a la fuerza bruta como un método de relación entre los países. Y después agregó, bueno, después podría decir que también le entreguemos Lituania y Polonia, ¿no es cierto? Claro. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, fue un calco. Zelensky lo que hizo fue un viaje al pasado, trayendo al pasado al presente, casi poco menos que de manera perfecta. Entonces acá hay un primer inconveniente en lo que plantea Kissinger, que por ahí tiene razón, por ahí es práctico, ¿no es cierto?, negociar un formato de paz, que Ucrania ceda el Donbass y un par de lugares más, y que Putin se apacigüe, ¿no es cierto? El segundo problema que enfrenta lo que plantea Kissinger,
fuera de la objeción que le hace con todo criterio el gobierno ucraniano, es que hubo una experiencia ya en el mundo prácticamente idéntica a esta, que se llamó la política de apaciguamiento, ¿no? Y lo que Kissinger está planteando hoy en día, a sus 98 años, es una política de apaciguamiento. Apaciguemos a Putin, ¿no? Lo apaciguamos, negociamos un formato de paz, le dejamos algún territorio que Ucrania debe ceder, y después vemos cómo sigue la película. Pero paremos esto, porque puede terminar en revueltas y en situaciones que después no podremos controlar. Entonces yo me acordaba que esta llamada política de apaciguamiento ocurrió en 1938, yo lo mencioné ya acá en un par de oportunidades, e hice un comentario en la televisión hace 4 meses sobre el tema, acá en CNN, cuando Hitler, bajo los mismos argumentos de Putin, invadió los Sudetes. ¿El argumento cuál era? Que bueno, que eran germanófilos, que querían ser, los checos querían ser alemanes, ¿no es cierto? Como los ucranianos, los del Donbass quieren ser rusos. Por lo tanto, Hitler invade un sector de Checoslovaquia y se lo queda. Frente a eso, el mundo reaccionó y dijo: ¿qué hacemos con este tipo? ¿Lo combatimos o lo apaciguamos? Entonces resolvieron apaciguarlo. Y ocurrió la famosa conferencia de Múnich, donde participaron 4 tipos. Mirá los nombres, Benito Mussolini, Hermann Göring, que era el principal operador político de Hitler, un primer ministro francés que pasó tristemente a la historia, llamado Edouard Daladier, y el famosísimo Neville Chamberlain, ¿no es cierto?, que era el primer ministro británico antecesor de Winston Churchill, que tenía el principio contrario al del apaciguamiento, ¿no? Entonces hicieron un acuerdo para apaciguar a Hitler y se firmó un acuerdo de paz en Múnich en el año 38, que efectivamente consolidaba la invasión de ¿cómo se llama?, de Alemania a los sudetes checoslovacos, y le permitían quedárselos, ¿no es cierto? Y exactamente al año de ese episodio, o algo más, algo menos, Hitler invade Polonia. Un año después cae Neville Chamberlain y asume Churchill, ¿no es cierto? Gracias a Dios, ¿no es cierto? Claro. Si es que Dios existe. Con aquella frase tan importante, exactamente. Por evitar la guerra aceptamos la humillación, y finalmente tuvimos las dos cosas. Entonces lo que está pasando hoy en día, con independencia de las noticias de todos los días, esto es que los rusos siguen atacando el Donbass, que siguen matando gente, que siguen destruyendo ciudades, que el mundo no sabe qué hacer, que Alberto Fernández dice estupideces, todo lo que vemos todos los días. Está ocurriendo un debate crucial, ¿no es cierto? Claro. En donde Juan nos explicó esta mañana con mucho detalle lo que está pasando en Europa, que está comenzando a fracturarse el frente europeo ante el temor de una recesión, de una hambruna y de un problema energético, Juan. Sí, tal cual, Marcelo, está escribiendo perfecto. Ahí está Italia, Alemania, aparecen los mismos actores, ¿no?, que vos describías. Italia, Francia y Alemania cediendo posturas frente a Vladimir Putin por el miedo de la recesión. Exactamente. Entonces, arriba de esto aparece Kissinger haciendo una teoría, digamos, de esta situación. Ya cierro un segundito. Y George Soros, con muchos criterios, contraponiéndose. Es decir, el debate no está ocurriendo de modo directo, pero lo podemos imaginar, ¿no es cierto?, entre los alemanes, los italianos, que están resquebrajando a Europa, el señor Erdogan, que está obturando el ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN, Soros, que les dice guarda, que esto puede ser una tragedia total, y Kissinger, que viene y ofrece una solución, que ignora los intereses, el papel y la valentía que han mostrado los ucranianos al enfrentar a los rusos en su propio país. Entonces me parece que este es un resumen bastante simple, digamos, del cuadro de cosas que está mostrando el mundo. Todo muy parecido, o empieza a ser, querido Juan, muy parecido a aquello que ocurrió entre el 38 y el 39. Lo que hicimos apaciguar, lo apaciguamos un año,
y al año invadió Polonia. Es lo mismo que dijo Zelensky hace 48 horas.